Pero bueno, básicamente nos habíamos quedado en que ya teníamos... ¿no? Ya teníamos... ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya teníamos esta parte modelada. Ya teníamos esta parte modelada. Y lo que íbamos a hacer era empezar a implementarlo en React. Teníamos esta parte. Hola, señor cámara. Teníamos esta parte. Y esta parte la habíamos configurado en el editor visual de Xstate. Y pues nada más nos tocaba hacer como la integración con React. Como lo comentaba ese rato, al principio del stream, para los que acaban de llegar, básicamente realmente no cambió mucho. Lo único que cambió, no mientas por convivir, chingada madre, Darrell. Básicamente no cambia mucho. De hecho, básicamente podemos reutilizar el 80% de lo que ya teníamos, pero no lo vamos a hacer porque me da flojera copiar y pegar y prefiero escribirlo a mano. Pero yo tengo esta como aplicación aquí, ¿no? Voy a hacer esto pequeñito para que lo podamos ver un poquito mejor, un poquito grande. Y quiero hacer el approach contrario. Quiero que veamos cómo sería si nosotros intentáramos hacerlo como se llama bottom up, que es básicamente cómo implementamos esta fregadera sin haberlo modelado antes, ¿no? Entonces, pues en este caso esta es la parte que yo les decía, de que cuando tú tienes una aplicación con diferentes estados, generalmente lo que solemos hacer es pensar en estos estados como si fueran booleanos, ¿no? El estado cargando es un booleano, ¿no? Está cargando es un verdadero o un falso, ¿no? El error, pues en este caso no es un booleano, pero podemos hacer lógica booleana. Podemos decir, oye, si el objeto es nulo, es decir, no hay un error, podemos renderizar la lista de libros. Y en caso de que no haya ni un error y no esté cargando, no, al contrario, en el caso de que haya un error y no esté cargando, pues vamos a mostrar la pantalla de retry, ¿no? Yo ya tengo montados ciertos componentes, ¿no? Ya tengo el book list, que básicamente recibe una lista de libros. Lo que hace es renderizarlo con una imagen y con el nombre del libro y el nombre del autor. Tengo un empty book list, que lo único que te dice, oye, perdón, no hay libros, perdóname por ser mal amigo. Y tengo un loading list, que es básicamente la lista, pero con una pequeña animación de fade in, fade out, para que haga como que está cargando, ¿no? Y tengo un retry, que es básicamente un texto que dice, oye, lo salió mal, y un botón de retry, para que vuelvas a hacer la petición al servidor. Y tengo un servidor súper sencillo, un servicio súper sencillo, que pues tiene una lista de libros, que no me interesa realmente. Y tiene el get list, que lo único que hace es esperar 2 segundos y resolver la promesa con la lista de libros, ¿no? Entonces, ¿cómo rayos seguiríamos este approach bottoms up? Es decir, primero empecemos a hacer la aplicación sin tener que modelar esta cosa como si fuera una máquina de estados. Pues bien sencillo, ¿no? Primero necesitamos almacenar el estado de está cargando. Como ya dije, es un booleano. Por defecto es false. Lo voy a poner por defecto true, para que este sea nuestro estado inicial, ¿no? De entrada siempre está cargando, es nuestro estado inicial. Y si yo voy a la consola, veo que tiene esta pequeña animación, ¿no? Que hace pipu, 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 ¿no? Es un fade in, fade out, no hay mucha magia realmente, no se espanten, ¿no? Y pues almacenamos el error, que en este caso pues puede ser, en este caso va a ser nulo. Esto puede ser nulo o puede ser un error, un objeto error de JavaScript. Y pues nuestros datos o nuestra lista de libros, ¿no? Que en este caso pues inicia como una lista vacía, ¿no? Y pues tenemos el handle click retry, que es el que pasamos aquí cuando alguien intenta hacerle clic al retry, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos al estado inicial, es decir, cuando nosotros montamos la aplicación, lo que nosotros deberíamos hacer es hacer un efecto, ¿no? Secundario, o lo que se conoce como un efecto secundario fire and forget, ¿no? Es decir, yo lanzo un efecto secundario y me olvido de que existe, ¿no? Y haga lo que tenga que hacer, a mí no me interesa, yo no tengo que darle seguimiento, ¿no? Lo que se conoce como fire and forget. Entonces, voy a poner aquí mi fire and forget side effect,
que básicamente va a ser el equivalente al component mount, es decir, cuando se renderice por primera vez este componente, voy a hacer una petición a mi servicio para que me traiga la lista de los datos, ¿no? Entonces, obviamente tengo que mandar a llamar useEffect, yo tengo que pasar un array vacío como segundo argumento para que no se sincronice con ningún estado, de manera que no se vuelva a gatillar la función si alguien de nuevo hace alguna petición. Perdón, si cambia el estado, se renderiza este componente, ¿no? Y entonces aquí yo ya hago toda la magia que tengo que hacer, ¿no? Yo ya importé mi book service y ya creé una instancia, ¿no? Entonces lo único que tengo que decir es const books igual a bookservice.getList. Obviamente esto es una promesa y como estoy dentro de useEffect no puedo usar una función asíncrona, entonces vamos a tener que hacerlo a la mala y aquí vamos a tener que decir set is loading y en este caso tendríamos que decir, perdón, no es set is loading, es set data y le tengo que pasar los datos para que actualice lo que sea que tiene en data, ¿no? Pero además yo tengo que decirle que establezca isLoading igual a false y además tengo que decirle que establezca el error anul en caso de que no, en caso de que haya un error previo, ¿no? Y se ve de esta forma, ¿no? Y en el caso de que haya un catch, es decir, en el caso de que haya un error, pues tengo que hacer más o menos lo mismo. Voy a copiar y pegar, ¿no? Y en lugar de setear los libros, pues seteo el error de esta forma, ¿no? Entonces, si yo voy aquí y le doy F5, esto va a esperar al menos 2 segundos. Pup, 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 y listo. Me aparecen en pantalla. Voy a hacer esto un poquito más grande. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ah, no se hace más grande. Ah, qué curioso. Esto es nuevo. Bueno, me importa un comino. Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Entonces, espera al menos 2 segundos y me muestra los datos, ¿ok? Y en el caso de que, por ejemplo, esto fallara, pues me voy a mi servicio y le digo, oye, ¿sabes qué? En lugar de resolver los libros, pues, pup. Ahí. ¿Qué estoy haciendo? Rechaza la promesa y he esperado al menos 2 segundos y me dice, oye, algo salió mal, ¿no? Y tengo que darle clic a retry para que haga la petición. Entonces lo único que voy a hacer aquí es poner un counter para que la primera vez que esto se ejecute falle, incremente el counter y la segunda vez se resuelva de forma exitosa para que simule un retry, ¿no? Entonces si el counter es igual a 0, entonces rechaza la promesa, por favor. En caso contrario, resuelve la promesa, por favor. No seas mala onda. Y aquí me falta simplemente incrementar el counter en una unidad. De esta forma. Entonces, la primera vez va a fallar. Yo le doy al retry. Y se va a incrementar el counter. Pero de momento no hace nada. Porque este muchacho de acá no hace nada, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es entonces hacer de nuevo un efecto secundario que también es exactamente igual, de tipo Fire and Forget, solo que en este caso yo ya no necesito usar useEffect, puedo copiar y pegar esto de acá y puedo usar async y await porque esto es una función que no se va a ejecutar dentro de un useEffect. Entonces puedo decir que los libros es igual a await book service, puedo eliminar esta línea acá, puedo eliminar esta línea acá. ¿Qué estoy haciendo? Y puedo meter esto dentro de un try catch. Esto se va, me parece, y esto se va también. Y aquí yo pongo un try para que todo esto esté dentro. Ok, este de acá se me estaba yendo, ok. Y tenemos esta lógica duplicada, si se dan cuenta. Tenemos esta lógica duplicada, pero pues bueno, no importa. Entonces yo de nuevo, esto se monta, esperan unos 2 segundos, retry.
De momento no tengo como una animación para esto, porque no le estoy diciendo que setTable is loading igual a true. Entonces lo que tengo que hacer es copiar esta línea de acá, y antes de que siquiera manda a llamar la lista de libros a partir del servicio, pues tiene que establecerse igual a loading, ¿no? Listo, ¿no? Ahora lo único que tengo que hacer es ver lo del filtro, que esta es la parte relativamente sencilla, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es básicamente tener un search term, ¿no? Un término de búsqueda o un query, como quieran llamarle, ¿no? Query, set query, y como necesito obtenerlo del input que yo tengo arriba, tengo que volver este input un input controlado. Es decir, ahora en lugar de que el input maneje su propio estado, yo le tengo que pasar un value y yo le tengo que pasar un onChange. No le puedo pasar uno o el otro, le tengo que pasar ambos. Si no, React me va a llorar, ¿no? Entonces, bueno, esto no me importa. Entonces es igual a useState. De momento el término de búsqueda va a estar vacío, ¿no? Y vamos a decir entonces que el valor del input va a ser igual al query que yo tengo almacenado, y cuando alguien cambie el valor, yo voy a obtener el target de ese evento y voy a obtener el value y voy a mandar a llamar a setQuery con el nuevo valor. ¿Podría yo meter esto dentro de una función para que no esté aquí en línea? De hecho lo voy a hacer. Le voy a llamar handle change query. Es más, search. Vamos a llamar search. Nada más como para mantener consistencia. Y simplemente voy a crear aquí la función handle change search. Es igual a esto de acá. Voy a poner aquí solo las llaves para que esto se vaya a la línea siguiente, ¿no? Pero eso sería todo, básicamente, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí, ven que el input sigue funcionando, ¿no? Ahora, ¿qué necesito hacer? Cuando alguien ingrese datos o ingrese un texto dentro de este input, yo lo que necesito hacer es que se filtre la lista actual de libros que yo tengo. La lista solo se va a cargar una vez. Cuando se monte el componente, no necesito hacer otra petición al servidor o al servicio o la API o donde sea que se estén almacenando los datos. Simplemente voy a filtrar sobre los datos que yo tengo para mantener esto simple. Entonces, la forma más sencilla es simplemente usar una función que se llama filterBooks by search, que voy a definir en este momento. Voy a pasar los datos y voy a pasar el query. Puedes componer esa lógica en una función to try catch para que no sea tan visible. Sí podría, pero para mantener las cosas simples, pues lo voy a mantener aquí nada más. Ok. Y simplemente voy a crear esta función, ¿no? Voy a copiar. La voy a poner fuera del componente. Y esto recibe un query, que es básicamente un string, y después recibe una lista de libros, ¿no? Y lo que tengo que hacer es filtrar la lista, entonces, o la lista de libros, ¿no? Entonces, tomo los libros, los filtro, ¿y qué necesito comparar? Pues necesito comparar que el query esté contenido dentro del título del libro. Entonces, puedo decir book.name.includes, ¿no? Query, de esta forma, y esto me va a regresar true o false si es que el query está contenido dentro del nombre del libro, ¿ok? Y esto debería funcionar según yo. Entonces yo escribo de, ¿ok? Y no se ve la lista, ¿ok? La razón por la que no se ve esta lista es porque el query es sensible a letras mayúsculas y minúsculas. Entonces, para evitar ese problema, simplemente tengo que decir to lowercase, es decir, convierte lo que sea que esté aquí en letras minúsculas, y lo mismo con el nombre. Para que ya no tengamos este problemita. Y entonces le doy de nuevo retry. Y escribo de
S en minúscula y ya me muestra de nuevo la lista, ¿ok? Yo no estoy actualizando la lista actual que yo ya tengo de libros. Lo que estoy haciendo es filtrando y creando una nueva lista a partir de esta lista. De manera que ambas pueden coexistir, ¿no? Si yo filtrara y lo actualizara a través de un set data, yo estaría eliminando elementos. Y va a llegar a un punto en el que ya no tengo elementos dentro del array. Y aunque yo borre el filtro o el input de texto, pues no tengo datos que borrar porque los filtré y los eliminé, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos mantener ambos al mismo tiempo. ¿Ok? Pero ahora el problema que tenemos es que si yo agrego esto, ¿no? Yo no veo la pantalla de, oye, no tenemos libros, ¿no? Que es la empty book list. Y ese es el detallito que nosotros tenemos que agregar aquí, ¿no? Tenemos que agregar aquí un ternario justo después de verificar que no haya un error. Y tenemos aquí que preguntar, oye, la lista que tenemos filtrada de libros, que voy a colocar aquí en una variable para poder referenciarla, ok, si esta lista de libros length es igual a 0, entonces muéstrame la empty book list. Y en caso contrario, muéstrame la lista de libros, pero con los libros filtrados, ¿no? De esta forma. Entonces le doy retry. Esperamos al menos 2 segundos. Escribo y me dice, oye, no books, sorry, ¿no? Entonces si yo elimino esto, ya me devuelve de nuevo la lista de libros, ¿ok? Y este es el approach bottom-up, ¿no? No modelamos nuestra aplicación, sino que nosotros fuimos agregando las cosas conforme las necesitábamos. Y hay varias cosas que yo necesito puntualizar aquí, ¿no? La primera es que al usar flags o al usar banderas, como quieran llamarles, o al usar booleanos para representar estados, tenemos el problema de que terminamos con toda esta serie de terciarios, ¿no? Esto se puede, entre comillas, arreglar con azúcar sintáctica. Podemos usar componentes como if, else, when, then, ¿no? Para tratar de resolver este problema. De hecho, voy a crearme un componente que se llame when, que lo que va a hacer es recibir un hijo y se va a renderizar solo cuando el predicado, es decir, la condición, se cumpla. Que es un componente que yo ya he implementado anteriormente, ¿no? When recibe un predicado que recibe hijos. Y lo que revisa es que si el predicado es falso, entonces regresa un fragmento vacío. En caso contrario, regresa un fragmento con los hijos dentro. Que creo que Komodo se había comprometido a implementar este componente, pero jamás lo hizo. Entonces yo aquí tengo que decir cuándo esté cargando predicate igual a is loading, entonces renderiza la lista, loading list, la lista, ok, de esta forma. Ahora, cuando no esté cargando y además no haya un error, es decir, error igual a null, entonces renderiza esto que yo tengo aquí, ¿no? De hecho, lo voy a meter de esta forma. Y lo único que me faltaría sería verificar que cuando no esté cargando, pero haya un error, entonces renderizas esto de aquí, ¿no? Y ahora tenemos este problema de que tenemos este when nesteado y tenemos entonces que decir, oye, cuando predicado books.length sea igual a 0, entonces renderiza la lista vacía de libros de esta forma. Cuando sea el caso contrario, es decir, cuando la lista de libros
sea diferente de 0, entonces renderiza el otro, que es este de acá, ¿no? Y vemos, ya podemos observar de mejor manera cómo es que la lógica está nesteada y cómo es que esto se comporta, ¿no? Tenemos un montón de whens, tenemos un montón de if-else. Con esto podemos más o menos tenerlo organizado, pero esto es azúcar sintáctica al final del día. Lo único que hace es ponerle un poquito de sabor a una pila de caca, ¿no? Una pila de caca con azúcar sigue siendo una pila de caca, ¿no? Y en teoría esto debería seguir funcionando. Sí, sigue funcionando. Lo único que voy a hacer es quitarle un segundo a esta cosa para que sea un poquito más rápido, ¿no? Pero vemos el problema que tenemos, ¿no? Vemos que no solo tenemos estas condicionales nesteadas, aun cuando tenemos azúcar sintáctica, sino que además tenemos el problema de que los estados dependen unos de otros. Es decir, el estado, este de aquí, este estado que checa si no hay un error, depende de si el estado no está cargando. Y este estado de que si los libros tienen una longitud o están vacíos, dependen a la vez de si tenemos un error o si no está cargando. Pila de caca con azúcar es mejor que pizza con piña. No diré nada, porque a mí sí me gusta la pizza con piña, pero no diré nada. Cada quien tiene derecho a tener su opinión, aunque su opinión esté equivocada. No hagan drama por la pizza con piña, ¿no? Pero bueno, y además lo vemos aquí, ¿no? Aquí vemos el problema también de que los estados dependen unos de los otros. Cuando queremos transicionar de un estado a otro, tenemos entonces nosotros que estar pendientes de cuáles son las relaciones que hay entre estados, ¿no? Yo sé que si quiero hacer la transición a los datos, por ejemplo, a mostrar los datos, yo tengo primero que hacer manualmente la transición a está cargando, para de ahí después hacer la transición a muestra los datos. Y en este caso, por ejemplo, si yo quiero mostrar un error, pues yo tengo que pasar de la transición manualmente de está cargando a no está cargando y además después pasar a, oye, hay un error, ¿no? Estos estados están acoplados o están enredados unos con otros. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos solo, ¿qué? 3 estados. Pero si nosotros tuviéramos más, y en el caso de que, por ejemplo, el input hiciera un type ahead, nosotros entonces tendríamos que agregar otro estado para, oye, se está haciendo la petición del type ahead, muestra aquí una lista diciendo, oye, está cargando, o agrega otra animación de carga, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos que tomar todo eso en cuenta aquí, y además tendríamos que tomar todo eso en cuenta aquí, ¿no? Entonces, se ve por dónde van los tiros, ¿no? El hecho de que al tener tantos estados y al ser banderas y al ser booleanos y al depender los unos con los otros, hacer cambios pequeños se vuelve como un poquito complicado, ¿no? Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.